un hombre de fe estaba a punto de morir. Mientras estaba acostado, su familia lo rodeaba. Todo estaba tranquilo, solo se escuchaba el pitido de la máquina que seguía su corazón. Encontró la energía para hablar a su familia por última vez. Él murmuró con voz débil. La Biblia me lo decía. El tiempo es un tesoro que se nos escapa entre los dedos, y yo, ignorante, no quise escuchar. Me recordaba que acumular riquezas y buscar el éxito no vale la pena si, al final, el alma se pierde. Me pasé la vida trabajando sin descanso, buscando llenar vacíos con cosas materiales. Ahora sé que ninguna riqueza puede comprar un segundo más de vida. La Biblia también me hablaba de perdonar. Yo, con el corazón pesado de resentimientos hacia quienes me lastimaron, encontré la paz solo cuando el final se acercaba. Aprendan de mi error. Escuchen lo que Dios nos dice antes de que sea tarde. Por poco no escucho a tiempo. Escuchando esta historia, empecé a preguntarme, ¿cuántos de nosotros realmente no le damos importancia a lo que la Biblia advierte? ¿Realmente tomamos en serio sus mensajes? Pablo, antes de convertirse en el apóstol que conocemos, era Saulo de Tarso. Empezó siendo un fariseo que perseguía a los primeros seguidores de Cristo. Este Saulo, con un fervor incansable, quería eliminar lo que él veía como una amenaza a su fe, extendida dentro de la comunidad judía. Iba casa por casa, atacando a los cristianos, y se dice que incluso llegó a matarlos. En el libro de Hechos, nos cuentan sobre el primer mártir cristiano, un hombre llamado Esteban. Esteban habló sobre Jesús y urgió a la gente a cambiar de rumbo y confiar en él. Después de su discurso, fue apedreado hasta la muerte. Acerca de Saulo, en Hechos 8:1, se dice que él estuvo de acuerdo con matarlo. Por lo menos, Saulo estaba conforme con la ejecución, en el peor de los casos, fue él quien orquestó el asesinato. Saulo era un asesino de cristianos, pero, aún así, tuvo un cambio radical en su vida en el camino hacia Damasco tras encontrarse con Jesús en una visión. Después de este encuentro, el que una vez persiguió a los cristianos, se convirtió en uno de ellos. Entonces, ¿crees que Pablo era tan malo que Dios no podía hacer nada con él? Claro que no. Cuando Pablo se encontró con Cristo, cambió completamente y, gracias a ese cambio, escribió muchos textos caps del Nuevo Testamento. En uno de esos textos, nos deja 6 consejos clave sobre cómo deberíamos vivir. Estos son los 6 consejos. Evitar las fiestas desenfrenadas, no emborracharse, alejarse de la promiscuidad sexual, vivir de forma moral, no buscar peleas y no envidiar a los demás. Estas 6 recomendaciones las vemos en Romanos 13:13. Esto es lo que dice. Debemos actuar bien y correctamente, visibles a todos. No anden en fiestas sin control, borracheras, aventuras sin amor ni peleas y envidias. Pablo, al hablar de evitar las fiestas descontroladas y la borrachera, nos da una imagen bastante clara. Imagina a alguien perdido en la oscuridad, tropezando sin rumbo. Así, meternos en estas fiestas y beber demasiado nos hace perder el norte y sumergirnos en una oscuridad donde nuestro espíritu no puede ver. Es como si la Biblia fuera un faro que nos alerta de los peligros de dejarnos llevar por cosas que al final nos hacen daño espiritual. Ahora bien, los otros 2 puntos importantes son sobre evitar la promiscuidad sexual y la mala conducta. Siguiendo en Romanos 13:13, Pablo nos aconseja no caer en la promiscuidad sexual ni llevar una vida desordenada. Mezclar la promiscuidad con una conducta inmoral es como andar en una neblina densa que nos impide ver el camino que Dios tiene pensado para nosotros. Este tipo de acciones nos lleva por mal camino, creando hábitos dañinos y, al final, puede convertirse en nuestra manera de vivir. Es clave estar conectados con lo que dice la Biblia. Como una brújula que apunta siempre al norte, la Biblia nos da dirección moral y nos aleja de perder el rumbo. En Romanos 13:14, Pablo nos ofrece una manera de protegernos al decir,
vistámonos del Señor Jesucristo y no pensemos en cómo satisfacer nuestros deseos egoístas. Vestirnos de Cristo es como usar una armadura. Nos defiende de caer en tentaciones y nos protege de las cosas superficiales que el mundo nos ofrece. De la misma manera que un soldado se equipa para la batalla, nosotros nos preparamos para enfrentar los retos espirituales adoptando las cualidades y enseñanzas de Cristo. Enfrentando los desafíos actuales, es crucial que escuchemos estas advertencias para evitar caer en oscuridades espirituales. Quisiera continuar explorando las advertencias de Pablo, especialmente sobre la incredulidad. Hebreos 3:12 nos alerta: tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Esta advertencia es seria. Pablo nos está diciendo que debemos evitar tener un corazón cerrado y sin fe, un corazón que no confía ni depende de Dios, un corazón que se desvía. Y déjenme explicarles por qué no creer es tan dañino. En Mateo 13, cuando Jesús volvió a su pueblo, empezó a enseñar y el versículo 58 nos dice que no pudo hacer muchos milagros allí por la falta de fe de la gente. Imagínense eso. La falta de fe impidió que Jesús realizara milagros. Así que, amigos, vean lo importante que es no tener un corazón lleno de dudas. La incredulidad nos hace negar el poder y la grandeza de Dios. Por eso, estén alerta y asegúrense de mantener un corazón lleno de fe y cercano al Dios vivo. Antes de seguir, déjenme ponerles en contexto. Imaginen a los israelitas, liberados de la esclavitud, presenciando milagros increíbles. Vieron cómo se dividía el Mar Rojo. Dios los guiaba de día con una columna de nube y de noche con una de fuego. Les dio maná del cielo para comer. Aún así, después de todo eso, empezaron a quejarse y a dudar de Dios. Por eso, Pablo nos lanza una advertencia en el Nuevo Testamento, en Hebreos 3:15-17, que viene a decir lo siguiente: como ya se dijo, hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en aquellos días de rebelión. ¿Quiénes fueron esos que escucharon y se rebelaron? Todos aquellos que Moisés había sacado de Egipto. ¿Con quiénes se enfadó Dios durante 40 años? Con los que pecaron, cuyos restos quedaron en el desierto. La idea es clara: no cerremos nuestros corazones. No ignoremos lo que Dios nos dice. Aunque el mundo esté lleno de ruido y confusión, Dios sigue hablándonos. Su espíritu intenta tocarnos el corazón. Tener el corazón duro es como estar ciego. Es no apreciar lo maravilloso de Dios, es seguir nuestros caprichos en vez de sus caminos. Pero hay buenas noticias: Dios está dispuesto a transformar nuestros corazones. Él puede hacer que veamos y sintamos de nuevo. La tercera advertencia que deberíamos considerar seriamente está en Hebreos 2:1. Dice lo siguiente: así que debemos prestar más atención a lo que hemos aprendido, para no perdernos. La versión amplificada lo pone de esta manera: por eso, porque Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús, quien es más grande que los ángeles, tenemos que escuchar más que nunca a lo que hemos oído, para no desviarnos de lo correcto. Lo que nos quiere decir la Biblia es claro: no podemos perder de vista la verdad que es Jesús. No podemos desviarnos del mensaje real del Evangelio. En este mundo, hay gente que intentará convencerte con una versión del Evangelio que no exige cambiar, que no pide compromiso ni sacrificio personal, una versión que suena bien y te hace sentir bien, pero que en realidad no te cambia ni te reta a más. Tenemos que estar atentos a esto. No dejemos que nos desvíen del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio de Jesucristo va a retarte y convencerte. Te impulsará a cambiar esas costumbres que sabes que están mal y te llevará a pedir perdón. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos. Debemos cambiar de rumbo y dejar atrás lo malo. Mateo 7:15-17 nos advierte: tengan cuidado con los falsos profetas. Se presentan con cara de buenos, como ovejas, pero por dentro son como lobos feroces.
Los conocerán por lo que producen. No se recogen uvas de los espinos, ¿verdad? Un buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo solo da cosas malas. Es vital que entendamos la Biblia por nosotros mismos. Tenemos que construir nuestra propia conexión con Jesús porque hay mucha gente que parece representar lo divino, pero si prestas atención y pides claridad, te darás cuenta de que no son lo que aparentan. Por eso es tan importante que invirtamos tiempo en aprender y entender por nuestra cuenta. Es importante dedicar tiempo a entender la Biblia por nosotros mismos. El auténtico Evangelio de Jesucristo nos invita a cambiar nuestra manera de vivir. Sin embargo, hay predicadores que suavizan mucho este mensaje. Ellos te dicen que estás perdonado sin necesidad de cambiar. Te hablan de cuánto te ama Dios y de su misericordia, lo cual es cierto. Pero no te empujan a mejorar. No te hablan de cargar tu cruz ni de luchar contra tus malas inclinaciones. Por eso debemos ser selectivos con lo que escuchamos. No podemos aceptar cualquier enseñanza sin pensar. El verdadero Evangelio de Jesucristo realmente te pone a prueba. Te convence profundamente. Te motiva a cambiar esos comportamientos que sabes que no están bien y te inspira a querer pedir perdón. El Evangelio no dice que todo está bien y que sigas como si nada después de ser perdonado. Eso no sería una gracia auténtica. La gracia de verdad nos impulsa a dejar el camino del error. Nos anima a dar lo mejor de nosotros. Nos recuerda la importancia de la humildad. Nos enseña el valor de tratar a los demás con el mismo amor que nos tenemos a nosotros mismos. El Evangelio nos advierte que seguir a Jesús no es un camino de rosas. Habrá dificultades, pero aún en medio de problemas, el Señor nos rescata. Una razón por la cual algunos suavizan el mensaje del Evangelio es el miedo a ofender. Temen que hablar de arrepentimiento pueda alejar a las personas o traerles críticas negativas. Por eso, optan por mensajes que hacen sentir bien, que no desafían. Prefieren un evangelio que no incomode. Pero aquí va el consejo, amigos, debemos buscar a quienes realmente entienden y enseñan el mensaje de Dios, porque el verdadero evangelio es el que transforma vidas. Es ese mensaje genuino el que puede llegar a lo más profundo de cualquier persona y motivarla a cambiar y a buscar una vida mejor.